Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Hoy vamos a estar comentando las lecturas del primer domingo de Cuaresma. Comenzó ya la Cuaresma. Cuaresma, primer domingo, ciclo C, que ya es este próximo domingo. Y nos acompaña el diácono José Méndez, que trabaja en las parroquias María Llena de Gracia y San Francisco Javier, y ha sacado hoy un espacio para estar aquí con nosotros y compartir la palabra. Bienvenido, José. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes, y un saludo a todos los que nos ven semana tras semana. Así es, pues vamos a entrar de lleno con la palabra para que podamos darle el mejor, poderle coger mejor el gustito y tener el tiempo, bueno, hasta donde sea posible, porque el tiempo siempre nos traiciona aquí en televisión, pero bueno, vamos a ver. Tenemos la primera lectura del libro del Deuteronomio. Es un texto que trae lo que se conoce como la profesión de fe del pueblo judío, la famosa oración del Shema Israel. Es decir, vamos a mirar el texto. Nos habla de cómo el sacerdote tiene que ofrecer las primicias de todos los frutos y poner ante el altar del Señor esos frutos. Y entonces recordar básicamente la historia y lo que Dios ha hecho por ellos. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto, se estableció allí como emigrante, pero allí se convirtió en un pueblo grande, y así va narrando la historia, ¿no? Y entonces el Señor nos escuchó, nos sacó de Egipto con mano fuerte y nos trajo a este lugar. Nos dio esta tierra, la tierra prometida, que es una tierra que, como nos dice la Escritura, mana leche y miel, y por eso, por las grandes proezas que el Señor ha hecho en favor de su pueblo, Él ofrece los frutos al Señor, le ofrece las primicias de los frutos al Señor. Fíjense que aquí hay un contenido, obviamente uno piensa en esto y dice, bueno, pero nosotros no cosechamos nada del campo, no tenemos que ofrecer nada de las primicias, pero aquí lo que tratamos de entender es qué es lo que está detrás de esto. Es decir, lo que se está diciendo en esta primera lectura es que todo le pertenece a Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos. Fíjense que no es solamente la tierra que emana leche y miel, a donde el Señor los llevó, no es solamente que estén allí para estar allí todo lo que el Señor ha hecho en favor de su pueblo. O sea que no es obra de ellos, no es obra del pueblo judío estar allí en esa tierra, sino que es obra de Dios. Así que ellos le deben la vida a Dios, que los sacó de la esclavitud, le deben la vida a Dios porque les ha dado esa tierra donde pueden tener su ganado y sus cosechas y tener su descendencia, etc. Así que lo que está diciendo es que todo lo que ellos tienen, su vida, su perspectiva de futuro, su tierra, su historia, le pertenece a Dios. Y que por eso ellos le están ofreciendo, reconociendo que eso es de Dios, le ofrecen las primicias. Lo primero, lo mejor, se lo ofrecen a Dios. Entonces, esto es bien importante porque desde el punto de vista de la corresponsabilidad, esto es una de las cosas que nosotros tenemos muy claro. El cristiano corresponsable sabe que todo le pertenece al Señor, que todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, le pertenece a Dios. Y que entonces ya no es cuestión de darle un poquito, no es cuestión de darle las primicias, o un diezmo, el 10%, ni tan siquiera un 30%, sino que todo le pertenece al Señor y por tanto todo hay que dárselo al Señor. Entonces vamos a explicar lo que supone dárselo, porque ya dárselo no es privarme yo de, porque claro, si yo le doy todo lo que Dios me ha dado, me muero. No tengo para comer, no tengo para vestir, no tengo nada, no tengo donde vivir, porque si yo le doy la casa, le doy la ropa y le doy los chavos, pues me muero. Pero no es eso lo que estamos diciendo cuando hablamos de darle todo al Señor. Darle todo al Señor significa en el Nuevo Testamento someter todo a la soberanía de Dios. Hacer con todo la voluntad de Dios. Sí, nos lleva a que podamos entender de que
tenemos trabajo, tenemos que agradecer a Dios. Porque pues mucha gente en estos momentos no tienen trabajo, no tienen cómo llevar el sustento a sus casas, a sus familias. Y muchas veces vemos que la gente en el trabajo lo que hace es maldecir, pelear, hablar mal del trabajo, no ven el lado positivo a las realidades. Es como el otro día yo estaba compartiendo con unos hermanos y hablábamos de que cómo es y cómo debería de ser el comportamiento del cristiano. El cristiano, si le dan limones, tiene que tomar la decisión de hacer como el mundo, que se agria la vida, o hace como Cristo nos enseña, hacer una limonada y sacarle el provecho y el lado bueno, positivo a la circunstancia, a la situación que estamos viviendo. Porque el mal se paga con bien, se paga con amor, no se paga devolviendo con mal. Y así mismo es como nos llama esta lectura en el día de hoy, de que todo lo mío tengo que darle gracias a Dios porque lo tengo, y eso tengo que ofrecérselo al Señor de vuelta en un sentido de corresponsabilidad y solidaridad hacia Él por la bendición que Él me ha dado en el instante. Y esa bendición el Señor la va a seguir multiplicando porque somos agradecidos, porque somos afín con lo que Él quiere que cada uno de nosotros seamos. Sí, fíjense que desde el punto de vista de la corresponsabilidad no es lícito nosotros eso, que todo, que es don de Dios, porque todo lo que somos, tenemos, podemos, es don de Dios, no es lícito usarlo al margen de Dios, al margen de su voluntad, porque le pertenece a Él, mucho menos en contra de su voluntad, porque le pertenece a Él. Sería como robarle algo, por ejemplo, robarle una pistola a una persona y matarla con esa misma pistola que es de la persona que estoy matando. O sea, es contrario, es algo contrario a precisamente la razón por la que Dios me da los dones, es para que yo sea capaz de hacer su voluntad con ellos, ayudado por Él, por supuesto. No para que yo haga con ellos lo que me dé la gana, que ese es el gran problema. Por eso esa primera lectura da en el clavo, porque es un recordatorio de que nada es nuestro. Es decir, lo que soy, tengo y puedo, no es mío. Claro, si yo en mi mente me creo que eso es mío, pues entonces ya yo no. Dios es una idea remota que ni enfría ni calienta, entonces yo hago lo que yo creo, porque como esto está en mis manos, pues yo ingenuamente, o a lo mejor con mala intención, pienso que es mío. Y ese es el gran problema y es el tema fundamental de esta primera lectura. Pausamos y regresamos. De regreso en Saboreando la Palabra, comentando las lecturas del primer domingo de Cuaresma, ciclo C, con nuestro hermano el diácono José. Habíamos hablado de la primera lectura y ahora vamos a comentar brevemente la segunda. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 10 y tiene una frase preciosa, dice: la palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Y dice San Pablo, se refiere a la palabra de la fe que anunciamos, porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Obviamente esto no se refiere San Pablo a una mecánica de decir, bueno, si yo digo esto y pienso aquello, ya estoy salvo. No, sino que si yo digo esto y pienso aquello, porque eso brota de un convencimiento interior, ¿verdad? El lenguaje, fíjense que dice, si crees con tu corazón. ¿Cuál es el corazón en el lenguaje bíblico? Es la interioridad de la persona, lo que me hace ser como soy. Si en lo que me hace ser como soy, yo confieso que Jesús ha resucitado entre los muertos, y eso me lleva a profesarlo con los labios, pues mi vida va a ser de acuerdo con lo que el Señor nos enseñó. O sea que esto no es mecánica de decir, sí, yo lo creo y lo digo y ya estoy salvo. No funciona así, porque no es magia y porque necesariamente envuelve nuestra persona, nuestra libertad, nuestra voluntad, nuestra inteligencia. Se tiene que comprometer para que haya salvación, porque la salvación es un don de Dios y yo tengo que acogerla. Y básicamente la salvación es entrar en la comunión plena con la Trinidad. Obviamente aquí ya se da en esta vida, pero la plenitud irreversible en la otra vida, y luego al final de los tiempos incluso en cuerpo y alma. Pero bueno, ya esa comunión, y esa es la salvación, así que es como
un matrimonio, por ejemplo. El matrimonio no se da simplemente porque yo diga sí, sí, y después hago todo lo contrario a lo que dije sí, sí, sino porque ese sí brota de que yo interiormente con mi corazón quiero lo que estoy diciendo. Y si lo quiero, pues lo vivo. Así que lo aclaro eso porque a veces uno lee estas cosas y dice, bueno, pues entonces yo soy salvo porque ya yo dije que Jesucristo es el Señor y resucitó. Yo creo que resucitó, sí, cómo no, que resucitó, pero no. Esto es como viéndolo desde, ¿verdad? Desde una perspectiva así metafórica. Es como si estuviésemos ahora mismo a la orilla del océano y el océano representa la salvación. Yo la puedo coger entre las manos y la tengo ahí entre las manos, pero eventualmente ella se va a ir escapando dentro de mis manos y la voy a perder. Pues así mismo sucede, no tan solo con decirlo es que yo tengo la salvación. Por eso San Pablo nos dice en Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Yo tengo que vivir cónsono a lo que es el plan de salvación de Dios. Si yo no vivo cónsono al plan de salvación de Dios, voy a perder la salvación que estoy proclamando con mi boca, porque no basta tan solo con proclamarlo, sino con vivirla con convicción, con realidad de que de verdad yo estoy creyendo lo que estoy diciendo. Ahí es donde nos lleva San Pablo. Ese es el asunto. Fíjate que la expresión es muy clara. Si profesas con tu labio que Jesús es el Señor, es Señor. Es lo que decíamos en la primera lectura. Jesús es Señor, quiere decir que Él es dueño y Señor, que Él tiene señorío sobre toda mi vida, sobre todo lo que soy, todo lo que puedo, todo lo que tengo, que a su vez es don de Dios en Cristo, pero que Cristo tiene ese señorío, o sea que mi vida lo va a demostrar, porque yo no hago nada sin contar con Dios, yo busco en todo buscar hacer la voluntad del Señor, estoy, es decir, agarrado por todos lados al Señor y no es fácil, y porque el mundo nos trata de sacar, en mí, uno tiene pecado original, hay una serie de, pero uno vuelve y repite, y para eso está la oración, para eso están los sacramentos, para eso está la palabra, como dice aquí San Pablo en este trozo que estamos leyendo, la palabra, la palabra escritura, meditada y leída, cogida en el corazón, en fin, creo que está claro el punto para que no nos llamemos a error pensando que esto es algo superficial, no, esto es algo. Cuando hablamos de corazón es lo más profundo, lo que nos hace ser como somos. Quiero pasar al Evangelio, que el Evangelio tiene mucha sustancia. Siempre el primer domingo de Cuaresma, el Evangelio es la versión de las tentaciones de Jesús en el desierto, en las distintas versiones de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Como estamos en el ciclo C, pues estamos leyendo la versión de Lucas. Entonces, cada versión tiene sus particularidades, ¿verdad? Y sus cosas especiales, pero es importante entender que esas tentaciones de Jesús, quiero decir dos cosas. Primero, que las tentaciones de Jesús no se limitaron simplemente a este momento que nos narra la Escritura, donde Jesús fue tentado en el desierto antes de iniciar su misión pública. No, su vida pública. No, porque de hecho el texto, si nos fijamos bien, al final va a decir que se despidió hasta otra ocasión, o sea que el enemigo se retiró hasta otra ocasión. Quiere decir que Jesús fue tentado muchísimas veces, continuas. Bueno, nada más que compensar, por ejemplo, cuando Él le dice a los discípulos, la famosa escena donde Él le dice a los discípulos que el Hijo del Hombre tiene que morir, la primera vez que lo anuncia, y ser entregado en manos de los judíos, y qué sé yo, y morir en la cruz y resucitar. Y Pedro, la roca, que le dice eso, le acababa de alabar porque había dicho que Él era el Mesías, y sí, efectivamente, eso no te lo ha dicho nadie de carne y hueso, sino mi Padre. Pues tú estás pensando como Satanás. Apártate de mí, Satanás. Él le llama así. Jesucristo está reconociendo en esas palabras, bendito, bien intencionadas de Pedro, pero totalmente erradas. Jesús está reconociendo una tentación de Satanás. Apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro. Así que Jesús fue tentado a lo largo de toda su vida, o sea, no solamente en este momento. Luego, lo otro importante es el tema de los 40 días que Jesús está en el desierto. Recordemos que 40 es una cifra que significa el periodo, no quiere decir 40 días necesariamente cronológico. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero como los judíos utilizan los números para significar cosas, pues a veces pues no necesariamente son los 40 días cronológicos que uno dice, wow, 40 días, sino 40 días significa, el número 40 significa el tiempo que tiene que darse para que las cosas estén listas para lo próximo. Eso es básicamente el número 40. Por eso Jesús está 40 días, porque acabado ese periodo,
de ayuno y de desierto y de tentaciones, Jesús inicia su vida pública. Entonces es ese periodo, es como los 40 años de los judíos en el desierto para llegar a la tierra prometida. Pues son 40 años, no son 39 ni 47. ¿Por qué? Porque 40 es el periodo, es el número que identifica lo que tiene que darse, el periodo o el tiempo que tiene que ocurrir para que pueda llegarse a lo próximo, que es la entrada en la tierra prometida. Por eso son 40, no son 39. Y por eso nuestra cuaresma son 40 días, porque tomamos de los judíos el número 40. Y obviamente si Jesús dice el texto que estuvo 40 días, pues nosotros estamos 40 días para preparar la Pascua. Así que, pero obviamente es un número que también es simbólico. Si fueron o no 40 días cronológicos, bien, no pasa nada. Pero es simbólico, significa lo que tiene que darse para que podamos llegar a lo próximo, a la próxima etapa, al próximo paso. Ese es el número 40. Entonces, bueno, es curioso que, bueno, tenemos que pausar, me indica que pausemos y regresamos donde nos hemos quedado. De regreso, saboreando la palabra, comentando las lecturas del primer domingo de Cuaresma, ciclo C, con nuestro hermano el diácono José. Habíamos empezado a hablar un poquito del Evangelio, que son las tentaciones, en la versión de San Lucas. Y iba a explicarles que en el versículo 1 de este capítulo 4 que estamos leyendo, donde están las tentaciones, dice: Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu. Y uno se pregunta, pero el Espíritu, ¿y por qué el Espíritu lo tuvo que llevar al desierto a pasar hambre y a estar 40 días en soledad y allí no había nada en el desierto? Y para colmo ser tentado, el Espíritu. Es interesante cómo, fíjense, el Papa Benedicto lo explica muy bien, dice que formaba parte de la misión de Jesús, explica él, entrar hasta el fondo en el drama de la condición humana. Es decir, Jesús no dice, bueno, como yo soy Dios, sí soy hombre, pero como soy Dios, pues yo voy a llegar hasta un punto, pero tampoco es para tanto. No. Él entra hasta el fondo. Incluso yo diría que hasta más allá de lo que un ser humano normal, obviamente, va a vivir o a pasar. Es decir, Jesús llegó hasta el final de lo que puede ser hombre y y sufrir las consecuencias de un pecado personal que no tenía, pero social, de todos los que lo rodeaban, que somos los pecadores. Él no tenía pecado, pero él sufrió hasta las últimas consecuencias. Aquí estamos viendo algo muy interesante que muchas veces pasamos desapercibido o no queremos entender, de que Jesús tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza que es 100% divino y tiene una naturaleza 100% humano. Y en este pasaje es uno de esos pocos pasajes bíblicos donde tú ves la figura humana, no divina, de Jesús, donde Él entra al desierto como hombre, no como divino, donde va a pasar y vivir las necesidades como tú y yo las vivimos diariamente. Pasa hambre, pasa frío, pasa calor, pasa sed. Y a continuación de eso también, pues vienen las tentaciones del demonio para hacerlo, sacarlo de lo que es la presencia y la sintonía que está haciendo con Dios. Cuando nosotros nos retiramos a vivir la experiencia de retiro o nos retiramos a un día de ayuno, es para nuestro crecimiento espiritual y personal. Y eso es lo que Jesús está viviendo ahí, para dejarnos ver a nosotros que si nosotros podemos domar el cuerpo, podemos crecer espiritualmente y podemos alcanzar la santidad que Jesús quiere que todos y cada uno de nosotros alcancemos en nuestra vida. Este pasaje es muy, muy revelador, porque para nosotros es importante ver cómo Jesús vence la tentación en un sitio hostil como es el desierto, pero a la misma vez, por ser un sitio hostil, también es un sitio donde al no haber otras personas, es un sitio de soledad. Cómo la soledad es necesaria en la vida del ser humano. Hoy en día que vivimos, que no podemos tener nada, ni un minuto de silencio porque nos aburrimos o nos desesperamos, tiene que haber ruido, tiene que haber música, tiene que haber alguien hablando.
cómo Jesús toma el valor que le da, por ejemplo, al silencio y a la soledad en este pasaje, cómo Él se somete a la tentación y es tentado por Satanás, pero cómo Él en ese silencio y en esa soledad, ¿quién es el que está presente? Está su Padre presente, Él está ahí con su Padre. Es decir, ya puede venir Satanás a decirle todo lo que le dé la gana, pero Él está con su Padre. Una de las grandes cosas que nos faltan a nosotros es ese tiempo de silencio, de soledad para estar con el Padre. Porque por eso mismo es que nos coge desprevenido la tentación, porque falta presencia de Dios en nuestra vida, porque falta silencio, porque falta soledad, porque falta oración. Sí, tiene que haber comunidad, tiene que haber compartir, tiene que haber trato con los demás, pero tiene que haber silencio. Esto es bien importante. Bueno, entonces ya explicamos lo de los 40 días. Y fíjense que aquí la tentación, vamos a hablar un poquito de la tentación. ¿En qué consisten las tentaciones que le presenta Satanás a Jesús? El núcleo de toda la tentación, ¿en qué consiste? Pues precisamente en violar lo que nos enseñó la primera lectura. La primera lectura me dice, como todo es don de Dios, todo es regalo de Él, lo que tienes, lo que eres, lo que puedes, todo, pues entonces todo debe estar sometido a Dios y a su voluntad. Pues la tentación es precisamente sacar de la órbita de la voluntad de Dios algo que le pertenece a Dios. Pero como yo soy libre y en este momento tengo disposición sobre eso, sea sobre mi persona, sobre mi cuerpo, sobre otra persona, sobre unos bienes materiales o lo que sea, pues entonces yo decido no hacer lo que Dios quiere con eso, que es de Dios, sino hacer lo que yo quiero, contrario a lo que Dios me pide. Y esa es la tentación siempre. La tentación es, no tienes que contar con Dios. ¿Por qué tienes que esperar? ¿Por qué tienes que hacer lo que Él te dice? Es como en Génesis igual. Es que Dios sabe que ustedes, pero el día que lo prueben se van a dar cuenta que Dios los ha estado engañando. Esa es la tentación de Satanás. El engañador y el mentiroso, el padre de la mentira. Pero esa es la tentación. Entonces, fíjense que a Jesús las tres tentaciones van en la misma dirección. Es decir, tú tienes poderes divinos, tienes hambre, di que las piedras se conviertan en pan. Pero es que eso no es lo que el Padre quiere. Fíjense, aquí, para que nosotros sepamos identificarlo en nuestra vida, la diferencia está entre hacer la voluntad de Dios y dejar que Él me provea lo que yo necesito, o proveérmelo por mí mismo, incluso contra la voluntad de Dios. Ahí está la distinción entre el santo y el que renuncia a ser santo, libre y voluntariamente. Es el pecador que se obstina en decir, no, yo no tengo que esperar por Dios, yo puedo hacerlo yo por mí mismo y no necesito de Dios. Bueno, pues entonces uno ya rompe con Él, ¿verdad? Y todos tenemos experiencia de eso. Sin embargo, el santo es el que dice, no, Dios me va a proveer en su momento, yo tengo que cumplir y hacer lo que Él me pide con lo que Él me ha dado. No te preocupes, que si me ha dado esto, Él es todopoderoso y me va a dar todo lo que yo necesite mientras yo me mantenga en su órbita, mientras yo haga su voluntad. Y es lo que hace Cristo. Eso lo vemos, como estaba bien usted hablando hace un momento, en el Génesis. Cuando Dios ve que el hombre está solo, Dios le provee una compañera. ¿Qué quiere decir? Que Dios siempre está pendiente de las realidades, de las necesidades de sus hijos, del ser humano. Si yo vivo bajo lo que es la providencia de Dios, dejando que sea Dios el que actúe a su tiempo, no a mi tiempo, no al tiempo de la sociedad donde vivimos, no el tiempo de este mundo que quiere que vayamos atropellando todo lo que hay en el frente de nosotros porque tenemos que ir en el primer lugar, soy yo primero, yo segundo y yo tercero, y si hay un espacio más sigo siendo yo, no hay espacio para más nada. No es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos serenos, de que busquemos de Dios, que saquemos un espacio no tan solo para tener intimidad nuestra, sino también para tener intimidad con Dios. Por eso en Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo perece por la falta de conocimiento, por su ignorancia. Y se refiere no a un conocimiento intelectual, sino a un conocimiento personal entre uno y el otro, donde nos va llevando a esa intimidad de que tan solo con la sensación podemos experimentar la presencia de Dios. Así mismo es. Bien, se nos ha terminado nuestro tiempo, podríamos decir 2 o 3 cositas más, pero vamos a remitirles a nuestros televidentes a la página web de la Parroquia Cristo Redentor, como siempre hacemos, pacrired.org. Vayan allí pueden encontrar
todo el material. Es decir, pueden descargar el documento en el que utilizamos como base para estos programas y tienen también el contenido en podcast, en video podcast, en fin. Hay una serie de recursos. Los invitamos a pasar allí al sitio web de Parroquia Cristo Redentor. Y nada, agradecerle al diácono José su presencia, su participación y terminamos como ya de costumbre con la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Amén.